Muy bien, hermanos. Feliz sábado. Saludo nuevamente, quizás para algunos, por ahí para otros los saludo por primera vez. Que estamos en un sábado más. Agradecidos al Señor. Estaba escuchando atentamente la historia de Nabucodonosor, allí en el momento que los jóvenes hebreos tuvieron que tomar una decisión radical, ¿sí?, en sus vidas. Pero, bueno, no sé si fue por coincidencia o qué, pero bueno, ella habló de un rey y yo voy a hablar también de otros reyes. Allí la predicación, ¿me puede dar la coronita, Clau, para poder ponerme? La predicación de hoy es Rey bueno, Rey malo o Rey malo. ¿Cuál eliges? Así se llama el título de la predicación de hoy. Y vamos a hablar justamente de un rey bueno y un rey malo. Quizás por ahí cuando le digo esta historia, usted por ahí se le puede ocurrir pensar, rey bueno puede ser Jesús, rey de reyes, señor de señores, obviamente como el rey bueno, y Satanás creo como el príncipe de las tinieblas y demás, como el rey malo. Pero en realidad no es así, porque sería muy fácil de elegir. Si entre el rey bueno y el rey malo, ¿cuál elegirían? No habría ninguna duda, ¿sí? Pero hoy vamos a ver una historia donde tenemos que decidir al final, a ver quién ser, si el rey bueno o el rey malo. Seguramente el rey malo no, pero vamos a ver qué tan bueno era el rey bueno. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Yo no sé si ya he predicado de algún libro del Antiguo Testamento aquí, creo que no. Me gusta muchísimo el Antiguo Testamento, más allá del que el Nuevo tiene sus cosas lindas, como hoy en la lección, que estuvimos hablando acerca del Evangelio según San Marcos. Pero el Antiguo Testamento tiene historias donde nos deja mucho para pensar, para reflexionar, para aplicar a nuestras vidas. Y creo que aquí hay una de esas historias. Allí, Segunda de Crónicas, capítulo 18. No sé si le había dicho capítulo, creo que no. Capítulo 18 del segundo libro de la Crónica de los Reyes. Sí, sería así, ¿no? Eso es lo que se hacía en la antigüedad. Había unos libros que se llamaban crónicas donde iban quedando ahí plasmados justamente todos los hechos de los reyes. Como una especie de introducción, conocemos que el pueblo de Dios tenía que tener en realidad un reinado teocéntrico, centrado en Dios, ¿sí?, en primer lugar. Si ellos necesitaban saber algo, como pueblo, tenían que ir al profeta, el profeta se tenía que comunicar con Dios, Dios le contestaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Esa era la vía de comunicación con Dios. ¿Está bueno? Yo diría que es ideal. Sería genial tener un profeta. Vamos y le decimos, le preguntamos y se comunica y después viene y me trae, ¿no?, la respuesta. ¿Qué trabajo tengo que elegir? ¿Qué carrera? ¿Con quién me tengo que casar? Sería ahí muy sencillo, ¿no? Aquella. Sería mucho más fácil. Pero ustedes saben que el Señor a veces nos habla de tal manera, tan claro, pero a veces nosotros no escuchamos. Y vamos a ver de qué se trata esta historia. Capítulo 18, aquí aparece un rey. En realidad aparecen dos reyes. Fíjense que dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y se emparentó ¿con quién? Con Acab. Muy bien, vamos a conocer los dos reyes. El primer rey que aparece ahí es Josafat, y lo tenemos en el capítulo anterior, que es el 17, que dice, reinó en su lugar Josafat. ¿En qué lugar? En el lugar de Asa, su padre. Y Asa había sido un buen rey. Y en este caso, por consecuencia, tenemos un hijo que fue bueno también. No era muy común. En el pueblo de Israel, generalmente, sí, había reyes malos. Pueblo de Israel, allí al norte, todos los reyes que estuvieron gobernando, ¿sí?, fueron malos. Dios tenía que ser el centro, como les dije. Pero el hombre eligió tener reyes, ¿no?, el pueblo. Y le dijo, no queremos tener más a Dios como rey, elijamos un rey humano, como tienen las otras naciones. Entonces Dios le dijo,
tengan un rey. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl. Después de Saúl, ¿conocen la sucesión? Creo que sí, ¿no? La conocen. Saúl, después vino David, después de David vino su hijo, Salomón. Sí, ahí era como hasta ahí una sucesión, digamos, sanguínea, ¿sí? Hasta que también, después de Salomón, vino su hijo Roboam, pero hubo una división de reinos, donde estuvo Roboam al norte y Jeroboam al sur. Pero ¿qué pasó? Al norte, los reyes de Israel fueron todos malos, se comportaron muy mal. Y al sur, en Judá, hubieron algunos reyes que hicieron las cosas bien, pero muy pocos también, ¿sí? Entre los que hicieron las cosas bien fue Asa, el papá de Josafat, y Josafat. Y dice que en el reinado de Josafat puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó agentes de guarnición en la tierra de Judá, en la ciudad de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos que anteriormente había seguido David su padre, ¿no? Y cuando nosotros vemos la historia de Josafat, vemos que fue un reinado próspero. Tuvo riquezas, tuvo abundancia, estaba bien. Entonces podríamos calificar a este rey como el rey. ¿Cómo? El rey bueno. Era un rey bueno, había sido un buen rey, ¿sí? Pero en la vereda de enfrente, ¿sí?, el reinado del norte, lo tenemos al otro rey. ¿Quién era? Acab, ¿sí? Y Acab, no sé si, no me quiero extender mucho en la historia, ¿no? Pero creo que lo conocen. Acab era el rey que había estado en la época de Elías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que él había llevado a la apostasía al pueblo de Israel. Porque se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que era pagana, era idólatra, pertenecía a otra nación, y habían llevado juntos, ¿sí?, a la apostasía, ¿no? Y tenían ahí un montón de profetas, ¿no?, que creían ellos. Recuerda, ¿no?, la historia del Monte Carmelo, donde estuvo Elías. Pero fue todo más o menos por este tiempo, porque fue en la vida de Acab, ¿sí? Entonces, podríamos considerar que Acab, ¿quién era? El rey malo, ¿tá? Entonces tenemos rey bueno, Josafat, rey malo, lo tenemos Acab. ¿Está bien? Pero dice algo interesante esa historia, solo en el primer versículo. Dice que Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia, ¿y qué pasó? Y se emparentó con Acab, ¿sí? ¿Qué significa emparentarse? ¿No? Ahí crearon una alianza. Era algo muy común en la antigüedad. Los reyes creaban alianzas para, ¿no?, crear paz, ¿no?, para tener paz entre reinados, entre reinos, mejor dicho, y establecer algunos negociados. Entonces, ¿cómo lo hacían? Se casaban generalmente sus hijos. Entonces tenemos acá que la hija de Josafat, se había casado con el hijo de Acab, ¿sí? Entonces, entre ellos habían creado, ¿sí?, una alianza. De tal manera que los hijos y los nietos se habían llamado iguales. Cuando nosotros vemos la sucesión, el de uno se llamaba Joram, el del otro se llamaba Ocosías. Pero Ocosías puso a su hijo Joram y Joram puso a su hijo Ocosías, ¿sí? Cuando vemos en la línea, ¿sí?, de sanguínea, ¿no?, que algo llamativo, ¿no? Entonces, habían creado esa unión, ¿está bien?, que los llevó a crear relaciones, ¿sí?, entre medio, ¿no?, entre estos dos pueblos, que si bien los dos eran pueblos de Dios, tanto Judá como Israel, eran justamente opuestos en pensamiento. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, acá tenemos la primera reflexión para tomar, ¿no?, que nos deja la Biblia. La primera reflexión que tenemos es: ten cuidado con quién. ¿Con quién? ¿Con quién no te emparentas? No tanto, no sé, podríamos decirlo también, ¿no? Pero sí con quién te asocias. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Y porque esto puede traer problemas posteriores. Cuando Dios dijo, ¿no?, en su palabra, dijo: no juntéis con yugo desigual. No era solamente
que no te cases, ¿sí?, con alguien que no crea o no piensa lo mismo que vos, que también tenía que ver con esto, ¿sí? Porque a futuro te va a traer problemas. Sino que tu pensamiento, tu estilo de vida, ¿no?, al momento de, ¿sí?, juntarte, asociarte, crear un negocio, etcétera, etcétera, también sea con alguien que crea algo parecido como vos. Pero tenemos que ponerlo en un contexto justo a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy estuvimos viendo en la historia, por ejemplo, ¿no?, en la lección, de que Jesús, ¿qué decía? Se juntaba, ¿con quién? Con los publicanos, con, ¿no?, las prostitutas. Claro, una cosa es, no, yo voy a ir a buscar, a traer, a compartir el mensaje de salvación con alguien. Está bueno, hacelo. Compartí que Jesús te ama, que Jesús quiere ser parte de tu vida. Está bueno que lo compartas. Pero otro extremo, ¿sí?, es asociarte de tal manera que suceda. Que después cuando el otro tome una decisión, esa decisión repercuta en tu vida. ¿Se dan cuenta la diferencia, ¿no?, entre una cosa y la otra? Y de hecho lo vemos acá. Dice el versículo 2 del capítulo 18. Después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Quién? Josafat, ¿no? Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con que él venía. Y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Se dan cuenta, no? El rey malo invita al rey bueno, ¿sí?, a que vayan a una guerra para recuperar un territorio. Ramot de Galad era un territorio que habían perdido contra los sirios. Entonces dice: bueno, vení, me acompañás, ya que somos consuegros, ¿sí?, ya que somos parientes, ya que somos socios, ¿me vas a acompañar? ¿Y qué le respondió Josafat? Y le dijo, vamos a ir un poquito, ¿no? Ahí dice: además dijo Josafat al rey: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Claro, le dijo: sí, yo te voy a acompañar. Pero lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es ¿qué? Es pedirle dirección a Dios. ¿Por qué? Y encontramos porque este rey era el rey bueno. Era el rey que glorificaba al Señor de los cielos. ¿Sí? Es decir, yo te voy a acompañar, pero vamos a orar. ¿Sí? Vamos a pedirle consejo a Jehová, ¿no? Entonces, hasta ahí fue todo bien. Pero ¿qué sucedió después? Dice: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? ¿Y qué le respondieron los profetas? Sube, porque Dios los entregará en tu mano, oh rey. ¿A cuántos profetas dice que fue a consultar? ¿No les resulta algo extraño esto? Si nosotros conocemos un poco, ¿no?, la historia de la Biblia, las historias en la Biblia, ¿cuántos profetas había del Señor? Pocos, ¿sí? 1, 2, a lo sumo estuvieron ahí juntos. 3, no sé si hubo, recordando, haciendo un poco de memoria, era mucho. En este caso dijo el rey malo, ¿no? Acá dije: tengo ahí 400 profetas que nos van a profetizar y nos van a decir qué tenemos que hacer. Y cuando le preguntaron, ¿qué les dijeron los profetas? Así, ¿no? Sí, oh rey, tienes que ir a la guerra, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Claro, le dijeron: sí, anda, no vas a tener problema. Te va a ir bien. Pero fíjense que Josafat, ¿qué le respondió? Dice: ay, el versículo 6 estoy, ¿no? ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él consultemos? Claro, le llamó la atención. Dijo: hay algo raro acá. Vos estás consultando a estos profetas, pero estos profetas no son de Dios. Tenemos que consultarle a otro, ¿sí? Y fíjense que el rey malo, ¿no?, Acab, ¿sí?, le dice: aún acá hay un hombre por medio del cual podemos preguntar a Jehová, pero yo lo aborrezco. Dice: no lo quiero ni un poquito, porque nunca me profetiza cosa buena, sino que puro mal. Y ese es Micaías.
qué cosa extraña, ¿no? Una persona, ¿no?, que no hacía y no llevaba los consejos de Dios, le dice, no, hay un profeta, pero siempre me profetiza mal. ¿Qué significa esto? ¿Me profetiza mal? ¿O dice lo que no quiere escuchar? ¿Se encuentra la diferencia, no? Y hay algo que nos puede pasar en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Que la Biblia nos puede estar diciendo algo, pero lo que dice la Biblia no está de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente. Entonces decimos, no, voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar de ir a la iglesia, porque cada vez que voy a la iglesia y el pastor me dice cosas que ni quiero escuchar. ¿Y cuál es el equivocado, no? ¿La Biblia o lo que yo pienso? Y evidentemente puede ser equivocado lo que yo estoy pensando. Hasta ahí digo puede ser. Vamos a ir con la historia, ¿no? Obviamente, ¿sí? A ver quién tenía la razón, si uno o el otro. Entonces, ¿no?, y ahí voy a empezar a avanzar con la historia porque por ahí es muy larga. Les dijo, bueno, vayan a buscarlo a Micaías, ¿sí? Yo se lo voy a relatar, ¿sí? Si quieren después, se lo dejo como tarea para la casa a ver si lo que dije yo fue equivocado o está bien como dice el relato histórico, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a buscarlo a ese tal Micaías. Y dice que mientras que ellos iban, habían armado como un teatro los 400 profetas. Dice, y habían creado como unos cuernos así. Dice, miren, así va a ser el rey Acab con el ejército enemigo, ¿no? Y se enganaba uno al otro y se lo corneaba ahí, como que destrozaba cualquier cosa que estaba por enfrente de él, ¿no? Habían armado todo. ¿Se acuerdan la escena también de los profetas, ¿sí?, con Acab y con Elías, ¿no? Todo el tiempo ahí armando como un show, ¿no? Y mientras que armaron ese show, fueron a buscar a Micaías. ¿Y qué hizo la persona que iba a buscar a Micaías? Cuando llegó a buscarlo, se encontró con Micaías y le dijo, mira, me mandó a buscar a Acab, me mandó a buscarte acá, ¿sí? Pero más vale, ¿sí?, que cuando vayas le profetices bien, le dijeron al profeta. ¿Y qué creen que le respondió el profeta? El profeta le dijo, bueno, pero yo voy a declarar lo que dice el Señor. ¿Sí? Así le dijo. Bueno, vení conmigo. Yo te voy a llevar porque me dijo que te tengo que llevar. Y lo llevó, ¿no? Y lo puso en medio, ahí. Entonces le preguntaron, versículo 14, ¿sí? Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? ¿Qué le respondió Micaías? Dice, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. ¿Yo cómo lo leí ahí? Lo leí literalmente. Lo leí como dice el texto. Le dijo, vayan, lo voy a decir de dos maneras. Vayan, suban que les van a ir bien, les va a ir bien. Hasta ahí como profetizó Micaías. Igual que como habían profetizado los otros 400. Pero en realidad Micaías no le dijo de esta manera, ¿sí? Le dijo de esta otra. Le dijo, ¿saben qué? ¿Quieren ir? Vayan, tranquilo nomás, que le va a ir re bien. No van a tener ni un problema. ¿Cambia o no cambia? ¿Sí? Fíjense que Micaías ahí le habló irónicamente. Le dijo, si quieren, ¿vos qué querés escuchar? Porque ahí cuando me trajo, me fue a buscar tu siervo, me dijo que te tenía que profetizar de esta manera. ¿Qué querés escuchar? ¿Vos querés escuchar esto? Bueno, te lo digo. Yo no tengo problema, te lo digo. Hacé lo que bien te parezca. ¿Querés ir? Anda que te va a ir bien. ¿Y por qué creen que yo lo interpreto de esa manera? Porque el versículo siguiente, ¿sí?, ahí en el 15, ¿qué dijo el rey? ¿Hasta cuántas veces te conjuraré que no me hables sino la verdad en el nombre de Jehová? Se enojó, ¿sí?, en contra de Micaías. Claro, porque se daba cuenta que se estaba ironizando. Ustedes saben que, hermanos, ahí nos deja otra reflexión este texto. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos alguna dificultad en nuestra vida, ahí es cuando recurrimos al Señor. Y vamos y le preguntamos al Señor, ¿qué tengo que hacer?
Y saben que el Señor siempre te va a contestar. Nosotros ahora estamos estudiando el libro de la oración ahí en los cultos de los miércoles, ¿no? Y estamos aprendiendo a ver cómo tenemos que orar, qué le tenemos que decir, qué le tenemos que confiar. Y te dice el libro, mira, abrir el corazón como un amigo, contarle lo que te está pasando. Y cuando nosotros le contamos al Señor, el Señor nos responde, porque el Señor todas las oraciones que elevamos, las va a responder. O te la va a responder porque te va a mostrar el camino, te va a abrir puertas, te va a cerrar puertas, o te va a responder por medio de su palabra. Pero el Señor te va a responder. Pero ahí está la cuestión. ¿Qué hacemos nosotros después? ¿Qué queremos escuchar? ¿Queremos escuchar lo que nos dice el Señor o lo que yo quiero que me diga? No, yo voy a orar, pero aquella chica me gusta. Y sigo por esa chica, capaz que no es la que me conviene. El Señor te dijo, no, mira, no te conviene esa chica, por tal o por... Mira, no te conviene ese negocio, mira, no te conviene ese trabajo. Porque el trabajo quizás es, no, vamos y le decimos, por favor, puede ser que el sábado no venga a trabajar, ni loco, si no venía el sábado te despido. ¿Y qué hago yo? Y voy a tener que ir el sábado. Ahora, voy a orar al Señor para ver si ese sábado me conviene. ¿Para qué vas a orar al Señor si ya tenés la respuesta? Vas, se lo contás, sí, al Señor, ¿pero para qué? Para tomar tu propia decisión. Una oportunidad, tenía un amigo, ¿sí?, que estaba estudiando conmigo y él estaba casado, ¿sí? Y resulta que junto con unos otros amigos, hoy casualmente día del amigo, ¿no? Nos juntábamos y dice, le tengo algo que contar. Sí, te escuchamos, ¿qué pasó? Resulta que me está gustando una chica. ¿Qué? Saben que estábamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando teología, ¿no? La carrera para ser pastor. Y este compañero nos contó que le estaba gustando una chica. ¿Cómo te está gustando una chica? Pero vos estás casado. Sí, pero es una tentación que estoy teniendo, que estoy pasando. ¿Y qué querés que te digamos? O sea, ¿qué te vamos a abrir la Biblia? Va a decir, no tenés que hacerlo. ¿Viste? Entonces, bueno, estuvimos hablando, creo que todos intentamos ayudarlo a decir, no, mirá, es una tentación, sacártelo de tu cabeza, no puedes pensar en esto. Y resulta que él fue hablando uno a uno, ¿sí? Primero nos comentó y después fue hablando con uno, le dio un consejo, uno de mis compañeros, de mis amigos, después habló con el otro, después habló con el otro y en un momento habló conmigo. Y cuando habló conmigo, me contó toda la historia, no, porque la conocí, en un momento le di un estudio bíblico, es todo muy raro. Y cuando él terminó de contarme todo, yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, vos no venías a pedirme un consejo a mí. Vos venís a contarme lo que vas a hacer. Así le dije, me sinceré yo. Así como él se sinceró, yo me sinceré también. Y resulta que en un momento él reflexionó un poco, dijo, no, mirá, quizás no estoy equivocado, estoy un poco confundido. Incluso hasta se lo dijo a la esposa que estaba confundido con su relación. No le había dicho tanto lo de la otra, pero le había dicho que estaba confundido en su relación. La esposa se portó de 10, siguió ayudándolo, acompañándolo. Una chica bárbara, excelente. Resulta que cuando llegaron las vacaciones, este muchacho se fue con la otra chica. No lo podíamos creer lo que había hecho. Y yo recordé mucho esta historia. ¿Por qué la recordé? Porque es exactamente lo que pasó. A veces nosotros oramos al Señor contándole lo que vamos a hacer, no para que nos ayude. Porque el Señor ya te dijo lo que tenías que hacer. ¿Qué quieres que te diga? Que no vayas por ahí, que no tenés que hacer esto, que no tenés que hacer aquello.
Si el Señor ya te habló, ya te dijo lo que tenés que hacer. Mira, no te conviene ese trabajo. Mira, no te conviene esa mujer. Mira, no te conviene esa carrera. Mira, no te conviene que te asocies con tal o cual persona. Pero vos en tu mente ya lo tenés enraizado, lo tenés arraigado de tal manera, así que no podés volver atrás. Entonces yo te digo en esta mañana, mirá, contale tus problemas al Señor. Sí, hacelo. Pero siempre hacelo con un espíritu, ¿sí?, dócil. Que si el Señor te dice tal o cual cosa, ¿sí?, hacelo. Tené cuidado con lo que vayas a contarles al Señor. Pues el Señor te va a escuchar y te va a responder. De hecho, te está respondiendo antes que le hables muchas veces. Porque lo que le vas a confesar o lo que le vas a contar, ya te lo dijo. Pero somos obstinados. No, quiero darme la cabeza contra la pared, a ver cómo resulta. No, para ver cómo es el mundo en los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que me vienen y me dicen, pastor, resulta que me gustaría conocer un poquito a aquellos para después ver cómo esto. ¿Crecieron en la iglesia? Claro, crecieron en la iglesia. ¿Cómo crecieron en la iglesia? ¿Sí? Todo está así, todo maravilloso. Ah, pero me gustaría tocar un poquito ahí. Y a veces no sé si vuelven. La historia continuó, porque no quedó acá, ¿sí? Y se viene lo más interesante. Cuando el profeta le comunicó a Acab, ¿sabes lo que hizo Acab? Lo castigó. Y entre medio de esto incluso Micaías tuvo una profecía, no tuvo una revelación, y dijo, yo vi lo que estaba pasando en el cielo incluso, cuando todo esto estaba aconteciendo. Jesús estaba allí, Dios estaba allí. Y había un grupo de ángeles, de espíritus, no como le llaman aquí en la tierra, ¿no? De ángeles, que decían, ¿quién va a ir a hablar con Acab? Y dijo uno, yo voy a ir y le voy a decir puras mentiras, ¿no? Y se dice que fue el espíritu y se metió en los 400 profetas para profetizarle lo que tenía que hacer. ¿Pero para qué? Para volver a reforzar lo que Acab ya tenía en su mente. Porque si vos sos obstinado y querés hacer la tuya, querés seguir por el mismo camino equivocado, y Satanás te lo va a reforzar. Decís, está bien, anda. Anda que te va a ir bien, ¿no? Como dice el texto. Anda a la guerra, no hay problema, te va a ir bien. Aunque Dios te dice, no, no lo hagas. Y fueron y le pegaron y lo golpearon a Micaías. Porque Micaías le estaba profetizando mal. No, anda, cerramos la Biblia. ¡Pum! Más adelante, continúa la historia, como le dije. ¿Qué dice allí el versículo 28? Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. ¿Qué pasó? ¿Quién subió? ¿El rey bueno o el rey malo? Subieron los dos. ¿Qué pasó ahí? El rey bueno, o sea, el que decía que tenemos que buscar consejos del Señor, ¿sí?, le había dicho, vamos a pedirle consejo al Señor. Y cuando vino el profeta le dijo, van a ir y van a morir en el campo de batalla. ¿Quiere que le diga la verdad? Eso le va a pasar. Se van a morir en el campo de batallas. ¿Y qué hizo Josafat? Fue igual. ¿Por qué? Y porque le había dado ya la palabra, porque ya le había dicho acá que vamos a ir juntos. A veces podemos hasta comprometer nuestra palabra con alguien que no corresponde. Y no somos capaces de enfrentar la realidad. No somos capaces de enfrentar de que me va a ir mal y voy igual. Y porque ya le dije que tenía que ir. ¿No? A un amigo. Ay, ya le dije que íbamos a ir juntos. Y el Señor dice, mirá dónde va a ir, tené cuidado dónde va a ir, no te conviene. Ah, no, pero ya le había dicho a mi amiguito, a mi amiguita, y a ese lugar íbamos a ir juntos. Y resulta que se termina armando tremendo lío cuando voy. Pero si ya lo sabía, ¿qué querés ir? Y anda igual. O sea, Dios siempre te da libre albedrío. Siempre te va a dar la elección para que tú elijas, para que elijas vos.
Si quieres hacerlo, hacelo, anda. Incluso hasta el profeta le dijo, querés, anda que te va a ir bien, no te hagas problema. Y después volvemos todos rotos. Ay, no, porque me pasó esto, no. La historia continuó. Dice que subieron, ¿no? Y fíjense, tramaron un plan. Dijo el rey de Israel a Josafat, mira, yo me voy a disfrazar, dice, y entrar a la batalla. Pero tú, Josafat, vístete de ropas reales. Y se disfrazó, ¿no? Hicieron eso. Y el rey de Siria, por su parte, versículo 30, había ordenado a los capitanes de los carros que tenían consigo, no pelees contra chico ni con grande, sino contra ¿quién? Contra el rey de Israel. Y el que se había disfrazado de rey de Israel era Josafat, ¿sí? Dice, cuando los capitanes de los carros, dice, vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Entonces lo rodearon para pelear. ¿Pero qué hizo Josafat? Dice, clamó y Jehová lo ayudó. Qué bueno que es Dios. Siempre terminamos con esto, ¿no? Qué bueno que es Dios. Porque cuando te metas ahí en el hoyo donde no te tenías que meter, ¿sí? Y cuando te des cuenta, ay, mirá, me equivoqué, estoy hasta acá. Si volvés a acudir a Dios, Dios te va a recibir. Bueno, vení, está bien. Porque Dios es como un papá, como una mamá, ¿sí? Si te equivocaste, hijo, y bueno, vení de vuelta, te recibo, ¿no? Siempre estoy yo. Y siempre. Mirá que te lo dije. No, pero eso Dios no te lo dice. Nosotros somos humanos, ¿no? Te había dicho que no. Pero Dios es bueno. ¿Sí? Y lo socorrió. Y dice, pues al ver los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, desistieron. Pero un hombre, miren qué casualidad, ¿no? Pero un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel. Entre las coyunturas de la coraza, el rey dijo entonces al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Pero arreció la batalla aquel día, por lo que el rey de Israel se mantuvo en pie en su carro frente a los sirios hasta la tarde. ¿Y qué dice? Y murió al ponerse el sol. Se cumplió la palabra de Micaías. Les va a ir mal. Van a perder la batalla. Siempre se cumple lo que el Señor dice, hermanos, ¿sí? Y qué bueno que se cumpla lo que el Señor dice, aunque no sea bueno. ¿Por qué? Porque tenemos en quién confiar. Tenemos la posibilidad de confiar en alguien que no se equivoca, aunque a veces no sea tan bueno. Pero si confiamos en el Señor, si estamos atentos a lo que Él nos dice y obedecemos, vamos a tener la victoria. Podrían haber salido los dos ilesos, podrían haber seguido comiendo ahí como se juntaron para hacer esa fiesta sin problema, pero decidieron hacer lo incorrecto. Para cerrar, hacemos un breve repaso. Tené cuidado con quién te juntás, con quién te asociás. Cuando tenés problemas, consultá al Señor. Está bien, está correcto, hacelo. Pero no seas obstinado. Y escuchá la voz del Señor si te habla. Que siempre te va a hablar, de una manera o de otra. Incluso a veces te habla antes, como dijimos recién. Si el Señor te contesta, ¿sí? Considera, respetá el consejo del Señor y haz lo que Él te dice. Y recordá que si terminás eligiendo ser el rey bueno, ¿ah? ¿Cuál elegimos? ¿El rey bueno o el rey malo? Está bueno que eliges el rey bueno, ¿sí? Pero hasta el rey bueno se puede equivocar. ¿Se dan cuenta, no? Pero si te equivocás siendo bueno, siempre el Señor va a estar atento para escuchar tu clamor. Hermanos, que el Señor los bendiga, que podamos reflexionar en esta historia, que podamos acudir al Señor siempre, que podamos estar atentos a su llamado y que podamos ser victoriosos en Cristo Jesús, que podamos estar preparados, ¿sí? Para cuando el Señor venga, podamos decir,
me mantuve firme y cuando tuve un problema volví y me encontré con mi Salvador y Él me sacó del pozo de la desesperación. Que podamos seguir firmes hasta el final, victoriosos, y que podamos también contarle a otros estas experiencias para que otros puedan evitar caerse en el pozo y puedan ser victoriosos juntamente con nosotros. Dios los bendiga. Amén.